seguimos la generalidad sometidos, incluidos esos millones de parados que a su manera están sometidos también al trabajo, sin entrar ahora en lo que tiene de directa y bruta necesidad o de propia moral de trabajo. Pues bien, de esto y los temas que podáis ir hilando con ello es de lo que vamos a hablar hoy. Y ya sabéis que disponéis de dos teléfonos, los de costumbre también, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín. Buenos días. Sí, vamos a meternos con esto, que parece que alguno de nuestros oyentes nos incitaba a que volviéramos sobre la cuestión. Y además, cuando la semana pasada estábamos hablando con los campesinos y acerca de los problemas del campo, también salía esta cuestión de las máquinas, donde oponíamos las útiles, como los tractores, frente a las que vienen a estropear su posible utilidad, como los autos y la televisión y demás. Vamos a hablar de ello, pero antes de que nuestros oyentes, quien no está más o menos herido por esta llaga del trabajo y no tiene algo que decir, antes de que ellos nos digan sus pareceres y sentimientos, conviene que nos aclaremos sobre los términos, que se sepa bien qué es lo que se está entendiendo por trabajo, para que en esta conversación no haya después equívocos. Trabajo quiere decir solamente malo, lo malo, porque a las otras cosas no se las debe llamar trabajo, no está ni en el uso popular del término, que incluso habla de los trabajos que está uno pasando, cuando quiere hablar de sus dolores y fatigas, ni responde a nada. Trabajo es simplemente el asalariado, el obligado, el forzado, el sometido a horario, el sometido a patrón. Es decir, que algunas otras formas de actividad, como saltar por los campos, y modificaciones suyas como pues hacer teatro porque a uno le gusta, y también aquellas que incluso pueden ser productivas, dejar cosas que puedan servir para los demás, esas, si se hacen con gozo y le gusta a uno hacerlas, esas desde luego no son trabajo. Eso conviene que quede bien claro, porque para el tema es esencial. Trabajo es el tormento, como dice su etimología, la etimología de esta palabra en todas las lenguas europeas. Es el tormento, es el trabajo, y por tanto su característica esencial es que sea malo. Si no fuera malo, ¿cómo iba a valer dinero? ¿Cómo le iban a pagar a uno por hacerlo? Eso no tendría sentido ninguno. El que le paguen a uno su tiempo en dinero, que le conviertan su tiempo en dinero, que después de todo, como otras veces hemos visto, es también tiempo, eso requiere que aquello implique sacrificio, pena, tiempo vacío, aburrimiento, es decir, todo eso que comprendo bajo el adjetivo malo. Solo así se puede explicar que el trabajo sea fuente de dinero, intercambiable por dinero, que después de todo es eso, es tiempo vacío. Por tanto, conviene que se plantee desde el principio la cuestión moral respecto a malo o bueno, que con esto está establecido. El trabajo es lo malo y es, sin embargo, lo que la sociedad constituida está continuamente alabando, mostrándolo como algo deseable unas veces, necesario otras veces, deseable y necesario juntamente, como si las dos cosas pudieran casar así de bien. Así se considera al que no tiene trabajo como el desgraciado por excelencia, el que está como en cierto sentido expulsado fuera de los muros de la República, no tiene trabajo, no es nadie. De forma que desde pequeñito se hace aspirar a los niños a que vengan a ser trabajadores de esto o de lo otro. Hipócritamente se les pregunta qué es lo que más les gusta hacer, si vas a ser de mayor médico, si vas a ser albañil, si vas a ser carpintero. Pero vamos, esto del gusto aquí queda enteramente subordinado a la necesidad de emplearse en alguna forma de trabajo no productivo, sino precisamente
vacío, sin sentido, asalariado por ello mismo, ¿no? Se alaba el trabajo lo mismo que se alaba el sacrificio, lo mismo que se alaba la pena. De alguna manera, desde pequeños es necesario que la moral quede completamente invertida. Todas las cosas que son malas, y el trabajo es el ejemplo por excelencia, son precisamente las que son buenas. De esta manera se consigue que las cosas que son buenas, que a uno le gusta hacerlas o que le gusta que le pasen, esas automáticamente son malas. Y si le gustan muchísimo, pues son malísimas. De manera que de esta manera se establece la moral, y así es como funciona el mundo. Partiendo de esto, es como se puede abordar la cuestión que, como os ha anunciado Javier, es la esencial. ¿Cómo es que las máquinas que podían librarnos de esto, que decimos que es malo, sin embargo no nos han librado, ni tienen trazas de librarnos, como a Dios no le dé un patatús entre tanto y las cosas se vuelvan del revés? Sí, bueno, pues ya creo que tenéis bastante con esta introducción para recoger sugerencias e intervenir, y creo que tenemos ya una primera intervención. Hola. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días. Un abrazo a todos, ¿eh? Muy bien, gracias. Estoy de acuerdo, ya casi lo habéis dicho todo, ¿no? Actualmente y de toda la vida, para mí el trabajo ha sido una prostitución, ha sido dejar nuestra salud. Yo soy trabajador, aunque sé que a Agustín esta terminología no le convence mucho, pero soy trabajador. Entonces yo soy un trabajador prostituido, porque sé que mi rendimiento, mi salud es a cambio del dinero, ¿no? Tengo algunas ideas sobre dónde van la tecnología y qué se podría hacer, pero claro, dirían mucho que es una utopía. Pero si la maquinaria se racionalizara, si los que nos consideramos trabajadores nos planteáramos cómo organizarnos para combatir el avasallaje de la máquina, del capital y del Estado, quizá podríamos cambiar esto sin que a ese Dios que no existe le diera el patatón de una puñetera vez. Entonces, yo siempre he dicho que la reducción de jornadas laborales, y hay quien dice que eso sería a nivel mundial. A nivel mundial los estados vemos cómo son capaces de organizarnos festivales como los de la Olimpiada y otras chorradas por el estilo, y no son capaces de coordinar a los pueblos para una verdadera armonía y para una verdadera racionalización del trabajo para cubrir las necesidades reales y punto. Quizás llegaríamos a trabajar 2 horas, de puta madre, el resto del tiempo a enriquecernos con otras muchas cosas que no disfrutamos. Un abrazo y adelante. Muy bien, un abrazo. Hasta luego. Hay un par de cosas que me gustaría recoger. Una es la declaración de prostitución que por 2 veces ha hecho nuestro oyente, que está muy bien. Efectivamente, uno se vende, y se vende en lo que tiene de más posiblemente amoroso, o de vida, o de no se sabe qué. Es decir, cómo se hace la venta del amor, o mejor dicho, la conversión del amor en otra cosa que se puede cambiar por dinero. Es curioso que del lado del revés también las prostitutas, las profesionales, tienden a llamar a lo suyo trabajo. ¿Cómo no? Esto es una muestra muy clara del engaño. Ellas hablan de su trabajo, de sus horas de trabajo, de sus clientes y de todo lo demás. Es decir, reproducen exactamente el lenguaje laboral. Bueno, hay que decir que incluso también pues los ladrones y gente por el estilo puede hacer exactamente lo mismo, es decir, puede hablar de su trabajo, ¿no? Es curioso cómo también en estos sectores se revela que la palabra del trabajo constituye algo así como una adoración. Si a lo de uno se le llama trabajo, está en cierto modo santificado. Es una revelación del engaño en la que tal vez haya ocasión de insistir un poco más adelante. Por ahora vuelvo sobre la proclamación que nuestro oyente ha repetido. Todo el mundo sabe que si efectivamente las máquinas, las benditas máquinas, funcionaran para algo útil y nada más que para algo útil, en efecto a estas horas estaríamos libres del trabajo. No es solo que, como él dice, y según cuentas que se han hecho, estaríamos trabajando 2 horas diarias, sino que ni siquiera tendrían que ser 2 horas diarias. Se trabajaría simplemente por turnos múltiples y por tanto de vez en cuando, y cuando uno se encontrara en la mejor disposición para no pasárselo demasiado mal. Esto no es
ni mucho menos tan difícil de organizar como son difíciles las organizaciones que de hecho funcionan precisamente para hacer todo lo contrario, es decir, para hacernos la puñeta a pesar de las máquinas, de una manera o de otra. De manera que esto lo sabe todo el mundo y por tanto la pregunta de por qué no se hace así, qué es lo que impide que se hace así, que se haga así, qué es lo que hace que las máquinas no sirvan para nada, sino por el contrario, para aumentar el trabajo, es la pregunta que está sobre todo en el aire y sobre la que supongo que alguno de los oyentes nos seguirá contando algo. Bueno, pues ahora tenemos al segundo. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, vamos a ver. Yo te llamaba porque con esto de las máquinas hay que tener bastante presente que en principio la tecnología no es neutra. La tecnología siempre está al servicio, o la mayoría de los inventos surgen debido a las presiones o a las inspiraciones del capital y el Estado, cuando no son debidos a usos militares. Y luego se encuentran aplicaciones las que sean. Pero siempre el primer fin es al servicio del capital y del Estado, que al fin y al cabo es quien paga este adelanto de la tecnología y eso. Y después otra cuestión bastante delicada, y es, por ejemplo, el considerar el trabajo, que es cierto, como trabajo forzado, pero por otra parte considerar lo que no es trabajo como malísimo, porque en esto el capital y el Estado tienen un arma de doble filo. Por un lado, hacen ver que lo que no es trabajo es malísimo, pero por otro lado hacen o inculcan o intentan inculcar en la gente que lo que se tiene que tender es hacia el ocio, pero hacia un ocio pasivo, sin pensar ni nada. O sea, por un lado es malísimo según qué cosas que no sean trabajo, pero según qué otras sí, son buenísimas. Estarse todo un domingo viendo la tele es buenísimo. Nada más que eso, o sea, puntualizar un poco lo de ocio. Sí. ¿Por qué no deriva la falta de trabajo o el dejar el trabajo hacia determinado tipo de ocios? Y después puntualizar lo de la tecnología. ¿Por qué la tecnología no deriva hacia realmente el abandono progresivo del trabajo? Y es que realmente la tecnología está al servicio de quien la ha inventado. Muy bien, pues Vale, nada, gracias. Sí, dejando la palabra tecnología, que ya es un invento de ellos y no se debe imitar nunca el lenguaje de los que mandan. Hablando simplemente de las máquinas, bueno, tal vez nuestro oyente exagera un poco diciendo que desde la raíz de las máquinas se inventan al servicio de y con los fines del capital y del Estado. Esto es más bien una cosa progresiva. Uno no puede menos de imaginar que las máquinas más elementales han nacido justamente para resolver problemas y evitar esfuerzos. Es decir, cuando en la prehistoria reciente, pues algunos señores idearon el cigonyal, es decir, pensaron que para sacar agua de un pozo se gastaba menos esfuerzos y sobre un poste se colocaba una pértiga oscilante de la cual colgara por la parte de atrás una piedra lo bastante grande, pues la verdad, ahí la intervención del capital y del Estado parece que está un poco demasiado lejos. Es cierto que en esos momentos Estado y capital estaban todavía en mantillas, por así decirlo, ¿no? Cuando después alguien, en lugar del cigonyal, inventa la polea y piensa que eso tiene ventaja respecto al ahorrar esfuerzo en cuanto a subir el cubo de agua y demás, pues tampoco la intervención se ve muy directamente. Incluso un artilugio de múltiples poleas que disminuye todavía más el esfuerzo de sacar agua o cualquier otro, pues puede pensarse que sigue obedeciendo a ese deseo de evitar esfuerzo y de hacer las cosas de la manera más limpia y rápida y menos penosa posible, ¿no? De manera que es verdad que las máquinas en sí son inventos, son frutos del ingenio humano que vienen a resolver problemas reales, inmediatos. Es con el progreso de Estado y capital cuando este beneficio, esta bendición de la humanidad, este fruto del ingenio humano, que eran las máquinas verdaderamente útiles, se va convirtiendo en otra cosa por esa vuelta del revés a la que hoy asistimos en pleno florecimiento. Suelo, por mi parte, establecer incluso en las últimas fases una distinción entre la era del progreso de los abuelos, señalada justamente por el comienzo del desarrollo de las máquinas desde fines del 18, y la era del progreso progresado, que es la que a nosotros nos ha tocado
donde justamente al convertirse el progreso en una idea, la cosa se ha vuelto del revés. Uno puede reconocer bastante fácilmente que los inventos de la primera fase, el ferrocarril entre todos, o el aparato, el menester de hilar y cosas así, respondían efectivamente a esas necesidades o ventajas o beneficios reales, aunque ya efectivamente Estado y capital estuvieran muy metidos en el asunto, patrocinando y desarrollando según sus intereses. Pero desde luego, en comparación con el auto y con la televisión, todavía la diferencia es enorme. Estos últimos chismes característicamente se han inventado sin responder a ninguna necesidad, a ningún deseo, ni a ninguna petición popular previa. Nadie los había pedido, nadie los había llamado a la existencia. Estos ya se han inventado por imitación del antiguo modelo de inventar, porque estaba plenamente inventado el inventar. Esta es la cuestión y la vuelta de la tuerca, y sin responder a ninguna necesidad ni deseo. Se han impuesto y por tanto no es de extrañar que sus frutos, en lugar de ser aquellos de evitar el trabajo y permitir que a lo mejor se pueda hacer eso de disfrutar de la vida, han servido para llenar el tiempo de más y más trabajo. Como nuestro oyente antes nos recordaba, hay un tipo de ocio que está muy bien visto, como el de, decía él, pasarse un fin de semana entero delante de la televisión. Eso es un ocio que es bueno, y naturalmente es un ocio que es bueno porque es un ocio que consiste en trabajar. Porque aunque parezca que no, los espectadores de televisión, los televidentes, los couch potatoes, las patatas de diván que dicen los americanos, están haciendo naturalmente un trabajo muy importante. No en vano se lo están pasando horriblemente mal y aburriéndose profundamente, a pesar de todo lo que ellos a nivel de conciencia individual puedan creer. Están realizando un trabajo, lo mismo que las señoras que, en vez de hacer, no voy a sugerir que cosas indecentes y con las cuales a lo mejor se lo pasarían muy bien, se dedican a comprar en el supermercado, con ese acto de compra en el supermercado, con ese recorrido, pues naturalmente están cumpliendo la función misma del trabajo. Es un ocio que es igual al trabajo, y por tanto es natural que esté pagado y que esté cumpliendo esta maldición de llenar el tiempo de actividades sin sentido, de evitar que se pueda vivir ni pensar. Pasamos a otra llamada más. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola. Mira, justamente ahora quería hablar yo sobre esto del ocio, ¿no? Y bueno, me venía a quitar un poquito sí. Bueno, yo quería decir que la solución no es tan sencilla, que hoy en día el trabajo es una sustitución del tiempo vacío, y que si realmente se dejase de trabajar, se le quitase a la gente este tema del trabajo, pues yo pienso que la mayoría o sucumbiría ante la depresión, ante el tedio, es decir, el tiro en la nuca. O sea, es que no sabrían qué hacer realmente con sus vidas. O sea, es que esto del saber vivir es tan difícil, sobre todo los que estamos en una gran ciudad, que, vamos, yo es que no sé, realmente es que no sé cómo vivir. O sea, es que, yo qué sé, es que hasta cuando trabajas estás, pues eso, estás ajeno a lo que es la vida. Es que en cuanto te empieces a plantear y a cuestionar un poquito lo que quieres hacer, el vivir mismo, bueno, es de verdad para pegarte el tiro. O sea, es que no se sabe vivir. Y el trabajo en cierta medida es una droga. El trabajo, el estudio, incluso el ocio, porque ¿qué te dan como alternativa al trabajo? El ocio, pero si el ocio está más dirigido que el trabajo aún. O sea, si es que, ¿qué haces cuando tienes un fin de semana libre? A ver, es que es increíble, o sea, es que no sabes qué hacer, o sea, te han negado como persona, no te han dejado que te desarrolles, no te han enseñado a vivir. Desde chiquitito ya o te compran el juguete, o te compran esto o lo otro, o sea, no te han dejado vivir, no te han enseñado a vivir, vamos. Y ahora quitar radicalmente el trabajo, como quitar radicalmente el ocio, como quitar radicalmente la televisión o todo lo que nos rodea, sería dejar al hombre vacío, porque no se le ha enseñado a vivir. Nada más quería decir eso.
Bueno, ya es mucho, sí. Está bastante bien. Además, son manifestaciones especialmente patéticas. Son de las que salen del corazón y, por tanto, de la razón. Y, en efecto, es un problema, es el problema que para quien habla contra el trabajo y piensa que de este hablar puede salir alguna especie de acción en el sentido de la supresión, no puede menos de planteársele y pesarle. En efecto, el trabajo no es que sea un sustituto del ocio, es un sustituto del tiempo vacío, sino es el creador del tiempo vacío. Y las formas de ocio organizadas, que son la parte más importante de nuestra esclavitud en nuestros días, esas a las que antes aludíamos, son exactamente lo mismo que el trabajo. El tiempo vacío es homogéneo en todas partes, en el Tajo y fuera del Tajo, en el Tajo y delante del televisor e incluso delante de la barra del bar. Es el mismo tiempo vacío una y otra vez, delante de la barra del bar, o ahora me acuerdo, la mayor parte de las veces delante de las máquinas tragaperras en nuestros días, ¿no? Que es uno de los artilugios de llenar el tiempo vacío, por tanto de las máquinas, más importantes para nuestros días. Es decir, es casi tan importante como la televisión o como el auto. La máquina tragaperras, ¿no? En su forma y función misma es casi como un símbolo de todo lo que estamos diciendo. Sí, efectivamente, entonces, cuando aquí se habla contra, se denuncia la mentira de todo lo que nos cuentan respecto a lo que es malo y lo que es bueno, pues inmediatamente puede decirnos como nuestro oyente qué pasaría si efectivamente se suprimiera el trabajo y con él esta forma de ocio organizado. Si le dejan libre, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con sus días. Este es el problema terrible. En efecto, esto del trabajo y todo lo demás no se ha montado individuo por individuo, no es un problema individual, es un problema general. Y si este problema general, el pueblo alguna vez, rebelándose harto, llega a atacarlo de veras y consigue alguna especie de supresión de la organización del trabajo y por tanto del tiempo vacío, y que las máquinas sirvan de verdad para lo que tenían que servir, entonces en el plano individual efectivamente las probabilidades son que haya muchos y muchos millones que se lo pasen muy mal, que si no llegan a morirse del susto de que tienen que vivir, de que pueden vivir, pues por lo menos anden cerca y caigan en esas cosas que él decía de depresión y cosas por el estilo. De todas formas, aunque esto es real, hay que decir que este fantasma lo manejan ya ellos. Es decir, que efectivamente esto de que la gente esté convencida de que bueno, que a lo mejor esto de ir a la oficina o al taller no es nada bueno y que el matar el tiempo libre que nos queda con la televisión o con el auto y cosas por el estilo tampoco es nada bueno, que es que de todas maneras pues es que si no tuviéramos esto sería peor todavía porque caeríamos en una especie de caos, de aburrimiento total en el que nos hundiríamos en un abismo, etcétera. Este fantasma está alimentado desde arriba, por tanto aunque tenga algo de real hay que desconfiar de que todo lo que tiene y toda la fuerza con que se nos presenta sea igualmente real y palpable. Una gran parte de esa fuerza por lo menos debe estar fabricada justamente por las necesidades y la propaganda del capital y del Estado. Entonces, bueno, ¿qué hay que decir? Pues sí, hay que decir que es la guerra, ¿no? Y que si se suprime el trabajo, a lo mejor muchos desfallecen a consecuencia de la supresión. Es posible, sí, pues habría heridos, habría víctimas, si tal cosa sucediera. Estamos muy mal hechos, nos han fabricado de tal manera que es para nosotros esencial que lo bueno sea malo a fin de que lo malo sea bueno, y si nos dan la vuelta de repente, es decir, si nos ponen del revés las cosas para ponerlas del derechas, pues habrá muchos a lo mejor que no seamos capaces de soportarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no quiere decir que el clamor popular, no de cada uno, sino del pueblo, no tenga que repetir una y otra vez la voz de la razón y declarar que, en efecto, las máquinas sirven para lo que sirven, que si no sirven para ello es porque hay intereses venidos de arriba que no les dejan servir para ello, que el trabajo es malo, que es deseable no trabajar ni dedicarse a llenar el tiempo vacío, y que
caiga quien caiga, pues la única lucha que merezca la pena es la lucha para romper esta mentira, y al romper la mentira dejar algunas posibilidades de vida tal vez abiertas. Pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, buenos días. Gracias. Yo quería comentaros también que ahora en la época que nos estaba tocando vivir, pues está muy comentado esto de las movilizaciones y la problemática actual, que yo creo que es el resultado de una represión disfrazada con leyes laborales, sobre todo, que sobre todo surgieron en el momento de la firma de la Constitución. Poco después fueron sucediéndose una serie de pactos que la mayoría han atado gran parte de las posibilidades que tenía el trabajador de que en su trabajo se comunicara más con sus compañeros y también se preparara más, que le sirviera en el terreno profesional para prepararse más. Todo por hacer. Bueno, de acuerdo. Sí, está muy bien apuntado esto de cómo la organización del trabajo en las fábricas y en las oficinas implica en su progreso esta supresión de las posibilidades de comunicación entre los que están bajo el mismo yugo, entre los que baten sobre el mismo tajo. En efecto, así es. El ideal es una especie de bloque dividido en un cierto número de plantas jerárquicamente organizadas, y en cada planta un número de cubículos en el que en cada cubículo no haya más que uno que esté haciendo su partecita de lo que está mandado que se haga, sin que todos los demás se enteren para nada. Esta es la imagen ideal, que en muchos casos pues está no muy lejos de cumplirse. Este aspecto es importante, y yo querría que nuestros oyentes también se escandalizaran y gritaran conmigo, no sé si a algunos se les ocurrirá, por la gran preocupación paternal que el Estado demuestra, que estos imbéciles que nos gobiernan demuestran a cada paso, por esta cuestión de que los parados, la gente que está parada, el gran problema del paro que hay que resolver, el empleo juvenil, buscar estos muchachos desamparados, dejados de la mano de Dios, darles cosas que hacer, incluso preparar para los jubilados, y no trabajo, pues por lo menos viajes organizados a todo pasto y demás. Esta preocupación porque la gente no se quede sin tener algo que hacer. Esta especie de terror que ellos demuestran y que se transforma en cuidado paternal por conseguir que todo el mundo tenga su puesto y su trabajo, y que nadie se quede por un momento sin tener algo que hacer, que le esté ya preparado, yo creo que es lo que podrían merecer por todas partes el sarcasmo y la repulsa de la gente que hablara más o menos desde abajo. Pero sea de esto de lo que sea, vamos a seguir oyendo a nuestros oyentes. Sí, pasamos a otra llamada. Hola. Hola. Sí, adelante. ¿Sí, perdona? Sí, Bueno, pues mira, lo que estaba diciendo ahora mismo Agustín, que el paternalismo del Estado es cierto, sí, pero nosotros también lo pedimos. No nos enseñan, decimos. No nos dan esto, no nos dan aquello, o no nos dejan, como si dependiéramos siempre de ellos. ¿Acaso, no sé, a lo mejor pedimos más doctrinas o instrucciones para vivir, o algo parecido? Sí. Por otra parte, también, quizá yo creo que él se da cuenta de lo lejos, que Agustín, te das cuenta de lo lejos que está todo lo que estás diciendo, de una familia normal, que cada lunes se planta delante de la televisión a ver El Precio Justo, por ejemplo. Sí. Y que disfrutas, te das cuenta de que de lo desesperadamente lejos que está todo esto de ellos, y que probablemente no lo entenderán jamás. Yeah. Ni siquiera se les ocurrirá pensar en esto. Y por otro lado, una última cosa, el culto al trabajo de los americanos, que tienen todo, las novelas, las películas sobre todo, siempre suceden cosas dentro del trabajo. Parece que fuera del trabajo no puede pasar nada, que todo lo que tiene que pasar te pasa dentro del trabajo. Sí. O bien son historias de amor, que ya sabemos todas, o bien son historias de trabajo. Sí. Y bueno, eso era todo. Muy bien, muchas gracias. Han sido 3 sugerencias, todas ellas muy bienvenidas. En parte nuestros oyentes ya las han recogido, y como se nos va haciendo tarde no voy a insistir mucho, pero sí quiero sobre todo volver sobre lo primero. En efecto, no es que desde fuera, por leyes, el Estado
se preocupe por crear puestos para la juventud, el empleo juvenil, o se preocupe de ocupar a los jubilados, o se preocupe de resolver el gran problema del paro, que evidentemente es el propio Estado y el capital el que lo crean y lo crean como fantasma. No es solo eso, ¿no?, sino que por desgracia cada uno estamos hechos así. Es decir, el Estado y el capital fabrican individuos, cada uno de los cuales pide lo que tiene que pedirse. Este es el truco fundamental y más de una vez hemos insistido en ello. El individuo en cuanto individuo es efectivamente un fruto de esta creación siniestra y mortal del capital y del Estado y por tanto lo que él llama su voluntad, lo que él llama su gusto también, esto es simplemente una obediencia a lo que le está impuesto. Cada uno pide lo que está mandado que se pida. Esa es la regla. Por eso, sí, reconozco la razón de la tristeza que nuestro oyente manifiesta, pensando lo lejos que está de cualquier familia corriente hasta el poder oír ni entender proclamaciones tan elementales como las que aquí estamos haciendo en contra del trabajo. Está muy lejos, no es que esté lejos en una utopía, en un futuro más o menos lejano, está lejos en el sentido simplemente de que está en contra. Y ya antes hemos hablado de que efectivamente, puestos a ponernos prácticos, y una vez que las almas están constituidas ya por esas necesidades, entonces es de reconocer que esta lucha y esta negación tiene que acarrear consigo muchas desgracias en el plano personal. Hay que decir que la verdad es que con la obediencia al sistema no es que la gente sea precisamente feliz tampoco, o sea que tampoco es mucho lo que con arriesgarse a la lucha se pierde. La gente ya es desgraciada con esta gracia encima de que no se da cuenta. Por ejemplo, dice nuestro oyente, y se lo pasan bien, viendo por ejemplo no sé qué programa de televisión que citaba, y se lo pasan bien. Claro, los pobres es que no tienen más gusto que el que les han dado. El otro a lo mejor queda por allá abajo y entonces pues ellos creen que se lo pasan bien porque están llenando su tiempo. Se les ha cortado la aspiración y el deseo a que el pasárselo bien significara para ellos otra cosa completamente distinta. Y sin embargo a nuestro oyente último, como alguno de los anteriores, pues hay que decirle que bueno, que como siempre, hay que confiar en el pueblo. Por debajo de toda esta formación de individuos, algo que desea de verdad vivir, algo que declara que ese pasárselo bien delante de la tele es en realidad un aburrimiento, algo que declara que el trabajo sigue siendo una pena y un tormento y que hay que acabar con él, algo de eso está latiendo siempre, no en los individuos, pero sí en el pueblo, y en eso hay que confiar, como hay que confiar en la razón misma, que es la voz del pueblo. Bueno, y hay otra llamada más. ¿La pasamos, Agustín, o...? Sí, yo creo que tenemos... Van a ser menos 20 un minutillo, pasémoslo, sí. Bueno, pues vamos, tendrá que ser la última. ¿Hola? Hola. Sí. Bueno, pues vamos a ver, quería apuntar una tendencia que se observa desde este gobierno que tenemos, ¿no? Y es a que la gente cree empresas y que se contrate individualmente con empresas para trabajos específicos, es decir, a tiempo a 3 meses, 4 meses, luego te buscas otra empresa, etcétera, ¿no? Con lo cual se consigue que los propios trabajadores se paguen su seguridad social, en fin, que sean ellos su propio jefe, etcétera, 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 ¿no? Que yo creo que ya es la esclavitud máxima. Sí. Y bueno, quería decir otra cosa más, ¿no? Y esto creo que lo comprendería cualquiera, incluso la gente que ve el programa este del precio justo y tal, ¿no? Y es que, bueno, si el trabajo es salud, pues que trabajen los enfermos, ¿no? Y no tengo nada más que decir. Bueno, pasamos, parece que ¿Hay otra más? una última. Sí, vamos más bien a oír vamos otra. A ella. Por otra parte, nuestro oyente anterior ha expuesto muy bien lo que tenía que decir respecto a todos los datos de la organización desde arriba del trabajo. Y bueno, oigamos a nuestro próximo oyente y veremos a ver si hay tiempo para más. Sí, adelante. Oye, ¿Sí? Agustín. Sí. Oye, mira, que desde mi parte de condición de animal, que la siento a todas las luces, aparte de racionalidad o irracionalidad, desde la historia ya lejana por ahí y tal, pues tenemos que, si los caprichos de los explotadores y del capital, que si la muralla china, que si los campos de algodón, que si las catedrales y más catedrales, que si fábricas y más fábricas, y ahora planetas y más planetas. Entonces, hablaba gente por ahí y tal, que en un momento dado el curro se
acaba, no, o sea, ahora vamos a vivir aquí otra forma de vida y que nos va a dar aquí el patatús. Pero es que esta gente se ha empeñado en explotarnos de por vida, ¿no? Y entonces resulta que esto no se va a acabar en la puta vida. Y entonces yo, o sea, es que reclamo el que ya está bien, o sea, toda esta explotación a la que nos vemos sometidos, pero de una forma tan cruel y tan sanguinaria y tan humillante y tan cruel, ¿no? Y que hay demasiado, ¿no? Sí. Y que no al trabajo y que en la vida está tal y como está ahí planteada, que hay que funcionar y hay que mover todo como está mover y que hay que comer y hay un montón de cosas, ¿no? Pero que no sometidos de la forma que estamos sometidos, que esto ya llega a unos niveles ya de crueldad por parte de todos los estados del planeta Tierra, que ya está bien, que nos tienen aquí sometidos de una forma increíble, y que animo al personal para ver si le damos por culo a esta gente, porque ya está bien de tanta historia, ¿no? Muy y nada, bien. pues eso. Oye, que muchas gracias, ¿eh? Nada, A ti. a ti. No sé si nos queda alguna voz más o... Pues no, ya se han Muy bien. cortado. Pues podemos ir cerrando entonces. Sí, recogiendo algunas de las sugerencias que las dos últimas voces nos han traído. Para indignarse contra el trabajo es mejor, yo creo, indignarse poco a poco y por lo más inmediato. Por ejemplo, yo hoy incitaría sobre todo a nuestros oyentes a que se indignen contra la sangrienta estupidez de los gobiernos que se preocupan por conseguir el pleno empleo y por hacer que la gente disfrute de ese bien del trabajo. Es verdaderamente una estupidez sangrienta porque está alimentada por esta hipocresía que consiste en una maquinaria relativamente simple. Primero, se crea el paro lo mismo que se crea el trabajo desde arriba, porque el paro es una consecuencia de la organización del trabajo en el progreso de esta misma organización, aunque no haya mucho tiempo de analizarlo hoy. Entonces, se presenta el problema del paro como uno de los grandes problemas sociales a los que el gobierno paternal tiene que atender. Hay que reconocer lo primero que este es un problema inventado, es un fantasma muy real, muy opresor, muy engañoso, muy capaz de engañar, pero no por ello menos fantasma. Y con esto no hay sino volver a las máquinas. Si las máquinas estuvieran usadas para el bien de la gente, para la evitación del trabajo y del tormento, entonces hace mucho tiempo que el trabajo, en lugar de estar organizado como está organizado, estaría, como ya hemos sugerido, en forma de turnos indefinidos en los que alguno trabajara de vez en cuando. De tal forma que con el sistema de turnos y con el trabajar de vez en cuando, que sería todo lo que hacía falta para cubrir las supuestas necesidades, no haría falta la organización piramidal del trabajo tal como la empresa y los gobiernos la promueven. Y por supuesto ahí el problema del paro no tendría ningún sentido. De manera que es conveniente que los ciudadanos sepan que cuando los imbéciles que nos gobiernan, no me refiero a los de aquí solo, yo soy muy internacional en esto y la imbecilidad lo es también, por desgracia, ¿no? Cuando los imbéciles que nos gobiernan nos hablan y dan grandes gritos respecto al problema del paro y las tasas que han subido o bajado, hay que recordar que están hablando de un problema creado exclusivamente por ellos, un problema que no tiene ninguna razón de ser, que es un mero fruto del progreso de la organización del trabajo bajo el Estado y el capital, y que naturalmente todas las otras cuestiones referentes al tiempo vacío, el temor de lo que van a hacer los jovencitos si no están empleados, a pesar de que ya se les dice lo mismo que a las prostitutas, a los estudiantes, que lo que ellos están haciendo es trabajar. O sea, se les engaña con esto también, de manera que la pregunta imbécil por excelencia, esa de estudias o trabajas, en realidad no tiene sentido, porque a los estudiantes se les quiere convencer de que lo suyo es también trabajar, ¿no? A pesar de eso, sin embargo, pues la preocupación por el desamparo en que el jovencito puede quedar si no tiene un empleo en el que colocarse, las cosas que puede hacer, las que le pueden pasar, o la preocupación por el jubilado si efectivamente no es productivo para el Estado y capital. Es decir, si no sigue practicando esa forma de trabajo que es el consumir a modo de tercera edad, como ellos dicen, a modo de jubilado. Todas las preocupaciones caen por su base. Es preciso recordar
que no tienen fundamento material y palpable, que todos los problemas a los que ellos aluden y con los que llenan la prensa son problemas exclusivamente nacidos de la imposición de los ideales abstractos del Estado y del capital. Esto yo creo que es lo esencial y es con lo que a lo que querría, para lo que sirva incitar yo a nuestros oyentes y recordarles que gracias a las benditas máquinas es verdad, sin más, que podríamos estar aquí sin trabajar y luego que pasara lo que pudiera. Bueno, pues así nos despedimos. El próximo viernes, si no hay ninguna novedad, estaremos de nuevo con vosotros sobre la misma hora. Hasta entonces, salud.